Realmente hace unos 18 años acepté al Señor, el 12 de diciembre, nunca olvido esa data, en la iglesia La Roca. Funcionaba acá en la Libertador. Ajá, sí, donde estaban los rockeros, Con el pastor Simón. En esos inicios estuvo influenciado mucho por el pastor Simón Correa. Sí. Y bueno, fue el primer contacto que estuve en una iglesia. Realmente creí en Jesús aquella noche. Y yo siempre le pedí al Señor que quería servirle de corazón. Allí poco a poco el Señor comenzó a transformar mi vida, que es lo que Él comienza a hacer con todas las personas que se acercan a Él. Obviamente, en su mayoría, la mayoría de las personas que llegan a Jesús, llegan totalmente destruidos, quebrantados, sedientos, con un deseo muy grande de ser tratados por Dios, de buscar esa paz. Hay una canción que yo le conservo mucho respeto, y cuento acá esta anécdota. Trabajando yo en un restaurante acá, una de las cocineras, ella era cristiana y tenía su emisora, y cada vez que sonaba, todas las mañanas a esta hora, a las 10 de la mañana, sonaba la canción Levanto Mis Manos. Y cada vez que ella escuchaba esa canción, ella se aproximaba a un rincón y comenzaba a cantar Levanto Mis Manos, y se ponía a llorar. Y yo descargué esa canción con la intención de verla en esa acción, pensando que le estaba haciendo algún daño. Inconscientemente me aprendí la canción, y llegó el momento clímax de mi vida donde ya yo necesitaba una paz, necesitaba la paz de Dios, necesitaba sentirme seguro. Yo puedo decir que estaba desahuciado por sociedad y por amigos debido al estilo de vida que yo tenía. Y yo recuerdo que me encerré en la habitación de mis padres y dije, voy a ver si es verdad. Puse la canción, cerré mis ojos, levanté mis manos y comencé a cantar aquella canción, y vino el trato del Espíritu Santo a mi vida y comencé a sentir esa paz sobrenatural, y entendí que era el momento de asumir ese desafío de servirle. Amén. Tomar una decisión. Seguir a Cristo es tomar una decisión. Salir de ese vacío emocional, de esa necesidad espiritual, es una toma de decisión. Vivir para Cristo es una toma de decisión, y es una toma de decisión correcta. ¿Fue lo correcto para tu vida? Claro, por supuesto. Claro que sí. Vivir sin propósito es no tener sentido en esta vida, y nosotros tenemos que aprender a vivir en el propósito, descubrir para qué fuimos diseñados por el Creador. Amén. Y hoy por hoy doy gracias a Dios porque le servimos al Señor. Gloria a Dios. Dios permitió que me casara con una extraordinaria mujer, tener una familia, formar una familia, y estamos al servicio del Señor. Ya hace unos 7 años estamos pastoreando el ministerio apostólico y profético, sembrando el reino. Funcionamos un tiempo acá. Hace 2 años y medio tuvimos la oportunidad de salir del país. Estamos también trabajándole al Señor allá, y en esta temporada Dios nos permitió venir a la ciudad a ver cómo están las cosas, y también a sembrar una palabra de fe, de ánimo y de impartición para esta generación. Y lo importante es que Dios nos lleva por el camino de tomar decisiones, a tomar decisiones acertadas, a hacer cambios bajo la dirección de Dios, cuando estamos sensibles. Por eso es que yo invito mucho a nuestros oyentes a la sensibilidad, a ese mover de Dios, a lo que Dios quiere decir en este tiempo, en este momento, porque Dios necesita que nosotros tomemos decisiones, porque para la gloria de Dios y para dificultad para nosotros tenemos el libre albedrío que nos mete en muchos problemas, y por eso es que bajo la dirección de Dios tomamos las mejores decisiones para nuestra vida. Y qué tremendo, ¿no? Como Dios te procesa a tomar decisiones que de repente creemos, ay, no es la voluntad de Dios lo que estoy haciendo, pero resulta que Dios prueba nuestros corazones para llevarnos a decidir por Él. ¿Te ha costado mucho decidir por Dios? Claro, por supuesto. No es nada fácil servirle al Señor, es para valientes.
Así Y tomar decisiones comenzó en el Génesis, cuando Dios plantó a Adán y a Eva, le dijo, de todo árbol puedes comer, menos del árbol de la vida, o sea, de todos menos de esto. Entonces Él allí, justamente como está compartiendo, nos dio ese libre albedrío, ese poder para decidir, esa voluntad de accedo o no accedo, lo hago o no lo hago, lo permito o no lo permito. Dios nos dio esa libertad a nosotros, porque si no, de lo contrario, estuviéramos en una dictadura. Sí, y qué fácil sería, ¿no? Ah, no, tú eres de Cristo, tú no eres de Cristo y nadie tiene que tomar decisiones. Pero qué hermoso es cuando Dios nos lleva a tomar decisiones por Él. Y es bien interesante, lo hablábamos en el corte, que a veces Dios nos pasa por esos procesos bien dolorosos para llevarnos a decidir por Él, para entender que nuestra prioridad, que lo más importante en nuestra vida es Él y que sin Él nada podemos hacer. Bueno, mis amados, vamos a escuchar este tema musical y ya regresamos con ustedes. Cuando son las 10:26, continuamos aquí con Empoderadas, mujeres que inspiran mujeres y a hombres también. Recordemos nuestro número de contacto, el 0412-865-3751 y 0424-936-3860. Bueno, mis amados, continuamos aquí hablando de toma de decisiones, la importancia de tomar decisiones, las experiencias que tenemos que vivir a través de la toma de decisiones, pero siempre recordando que la decisión más acertada es por Cristo. Cristo en nuestras vidas, Dios tomando el control de todo, entonces cada cosa va a funcionar conforme a la voluntad de Dios y no a la nuestra, y eso nos hace pasar por procesos diferentes, por procesos difíciles, por toma de decisiones que nos cuestan, cómo Dios nos quiebra y nos lleva a tomar la decisión hacia Él, la decisión por Él, la decisión correcta, pero a veces necesitamos estar quebrados para llegar a la decisión que Dios tiene para nosotros, porque empezamos a escuchar esas voces de las personas que están cercanas. No, no lo hagas, no, eso no te conviene, no, ¿para qué vas a hacer eso? Y tú estás seguro, y empezamos a dudar, pero entonces Dios nos estremece para, no, yo te estoy diciendo que sí, muévete, no te muevas, no te muevas. Entonces, dejamos al aire eso. Ha sido duro a veces tomar decisiones para Dios en ese tiempo a lo Dios, que Dios nos procesa. Han habido procesos que han marcado tu vida, pero que te ha obligado a tomar una decisión radical, sin importar lo que el hombre dice, sino importando lo que Dios dice. Realmente sí, creo que todos afrontamos ese momento crucial donde estamos como en una encrucijada. Dios nos va preparando poco a poco, y recuerdo que en los primeros 3 o 6 meses de mi conversión, yo venía de ser rockero, de escuchar Metallica, Iron Maiden, todas esas cosas. De combativo, sí, como dice el pastor Simón. y luego colocar una adoración en mi casa y escuchar a mi madre decir que ella prefería que yo escuchara la canción anterior que una canción cristiana en su casa, era algo totalmente que me confrontaba. Y eso me llevó a tomar una decisión. Yo comencé a orar y yo le dije, Señor, si mis padres van a ser de tropiezo para que yo te sirva, yo te pido en el nombre de Jesús que puedas ordenar todo. Para mi sorpresa, a la semana ellos viajaron a Puerto La Cruz, regresaron a los 15 días y regresaron con la noticia de que habían conseguido una casa allá. Vinieron a recoger sus cosas y se fueron. Y para mí fue un proceso bien doloroso ese tiempo. Y yo, bueno, Señor, estás ordenando todo. Y para mí fueron 2 años donde tuve, yo lo llamo así, en la escuela del Espíritu Santo, donde 2 años sin tener comunicación con mis padres, 2 años donde solo dependía completamente de la misericordia, de la presencia del Señor, sustentando mi vida y fortaleciéndome. Ahora, quiero compartir algo que es esto, pues para que usted que está en casa, que usted que está tomándose el café, usted que está en la unidad de transporte, pueda comprender un poco más. Allí nosotros necesitamos, como hijos de Dios, entender la voluntad del Padre. Cuando no entendemos la voluntad del Padre, obviamente
podemos tomar decisiones, malas decisiones, y podemos decir es que Dios lo permitió, pero esa es la voluntad permisiva. Dios lo está permitiendo, mas no es su voluntad para tu vida. Y es allí donde hay desiertos, donde nosotros mismos nos introducimos y luego tenemos que comer el fruto de esa mala decisión o de esa mala consecuencia. Ahora, cuando estamos alineados en la palabra, en la voluntad y en el centro de Dios, podemos comprender o entender que la voluntad de Dios la podemos entender de tres maneras. Número uno, por iluminación. O sea, me viene una luz. O sea, imagínese que usted se levanta bien tempranito a las 10 de la mañana y usted siente hambre. Usted va a ser iluminado de que tiene que correr a hacer comer el desayuno, sí. Esa es iluminación. Usted se le revela y usted lo hace. Pues tienes la iluminación, tienes el entendimiento. Número dos, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Por revelación. Y por revelación es que te paraste a las 10 de la mañana, tienes hambre, pero tiene que venir mamá o papá a decirte, muchacho, anda y hazte una arepa si tienes hambre. Ese es por revelación. Dios nos muestra por medio de una persona. De otra persona. Ahora, yo considero que la número 3 nos gusta a todos, que es el método de quebrantamiento o trituración. Cuando Dios nos habla personalmente en nuestra intimidad, o Dios usa a algún hermano de la iglesia, tuvo un sueño, tuvo una visión, le dio una palabra, usted fue a la iglesia y escuchó el mensaje y sabe que Dios te habló, pero usted no quiere aceptar, usted no quiere recibir esa palabra, es donde viene el método de la trituración, que es donde Dios comienza a permitir circunstancias dolorosas a nivel sentimental, a nivel conyugal, con los hijos, en las finanzas, en el trabajo, en la escuela, en cualquier área, con el único propósito de que usted pueda entender que Él te está llamando, de que Él quiere perfeccionar y limpiar tu corazón, pero es importante de que usted tome la decisión correcta. Así es, el Señor nos lleva a esos procesos, a ese trato a lo Dios, a ese trato especial que es tan importante. Y es como tú dices en esos 3 pasos, es decir, hay un sentir, comienza un sentir de algo que tenemos que hacer, de una decisión que necesitamos tomar. Se acerca una persona y también nos confirma que ese sentir, Dios está hablando, ¿no? Y Dios empieza a procesarnos, y es necesario a veces que Dios empiece a procesarnos, porque es importante empezar a tomar decisiones a lo Dios, decisiones acertadas, decisiones por Dios, pero es importante también conectarnos con esa vida, con ese que nos alimenta, con ese que nos nutre, con ese Dios grande y maravilloso que nos lleva a tomar el camino correcto. Por eso es que la palabra nos enseña de que podemos hacer, todo me es lícito, mas no todo me conviene, no todo es bueno para mí, yo puedo tomar la decisión que yo quiera, pero no todo me conviene, y lo que sí me conviene es cuando Dios tiene el control de mi vida, cuando Dios direcciona mi vida, entonces Dios me lleva a la decisión correcta. Pero qué duro cuando nos toca pasar por esos procesos. Y yo digo, a veces es como tú dices, ¿no? Llegamos a los caminos de Dios quebrados. La mayoría de las personas llegamos a la presencia de Dios, a los caminos de Dios rotos, quebrados por un proceso. Pero ¿qué es eso? El proceso de Dios para nuestra vida, para llevarnos a tomar la decisión. Así como tú, así como mi esposo, yo creo que todos los que estamos aquí el día de hoy hemos llegado rotos a los caminos de Dios para poder tomar la decisión por Dios, para poder decir, Señor, yo te acepto a ti como mi único Señor y Salvador. Es así, es así. De hecho, Dios tiene esa cualidad de llamarnos a su presencia. A mí me gusta mucho 1 Corintios 1:9, que dice, fiel es Dios que nos llama a la comunión con su Hijo Jesucristo. Es lo que Él quiere. No quiere liturgia, no quiere ese fariseísmo, pues ese patrón de, oh, amantísimo Padre. De llegar a la presencia de Dios, pero saber de que podemos llegar a Él confiadamente, porque Él es nuestro Padre. Él es mi papá, Él es tu papá, y Él quiere que como buenos hijos nosotros podamos acudir a su presencia, porque solo los hijos pueden entrar a las cámaras secretas del papá y conocer su secreto. Ahora,
Él siempre va a querer perfeccionar nuestro corazón. Va a sacar la impureza. Yo considero que muchos de los que están escuchando ya han atravesado por procesos de sanidad interior, donde han tenido que perdonar a papá, han tenido que perdonar a mamá, y podemos llegar a pensar de que lo hicimos en una oportunidad y ya está hecho, ya está listo. Mas no, el proceso continúa, porque realmente la sanidad va al origen, donde nació todo esa falta de perdón, esa inferioridad, ese Correcto. rechazo, ¿sí? Ahora, recuerdo que hubo un tiempo donde estaba muy activo a nivel ministerial, estaba predicando, cantaba, iba a conferencias, congresos, viajaba a otros estados, y de repente vino la voz del Espíritu Santo y me dice: te quiero quieto y en silencio. Y Wow. eso para mí fue difícil, estar todos los fines de semana ministrando en un lugar o viajando, y de repente estar sentado en la iglesia. Era sumamente difícil para mí quedarme quieto y en silencio. Allí, por cuenta propia, comencé a buscar invitaciones para ministrar en algún lugar y estar activo pues en esa área. Y Dios abrió una sola puerta. Y cuando fui a ese lugar, me di cuenta que solo estaba compartiendo conocimiento, no había una impartición del Espíritu Santo. Había tomado una mala decisión, y en ese momento el Señor me quebró y pude entender de que era necesario estar en silencio, porque en ese corto tiempo, que fueron casi 1 año y medio, de estar en silencio, en la cueva, siendo formado en el silencio por el Señor, Él hizo algo extraordinario en mi vida, ¿sí? A veces nosotros no queremos tomar la decisión correcta, recordando que estamos bajo el tema toma de decisiones. No queremos tomar la decisión correcta de estar firmes y obedecerle al Señor, porque queremos agradarle al hombre a quien vemos, pero queremos agradarnos a nosotros mismos también, Sí, ¿no? a Lo que nuestro nosotros deseo. queremos, creemos que es lo mejor para nosotros, y resulta que no es lo que Dios quiere. Es así, y el corazón es muy engañoso, y es algo de lo que nosotros tenemos que cuidarnos. Yo siempre acostumbro ir a la presencia del Señor y: Señor, rindo mi voluntad, yo rindo mi mente y rindo mis emociones, que mis emociones no me traicionen, que mi mente no sea un nido, Señor, para que vengan aves de rapiña a querer colocar cualquier tipo de pensamiento errado que vaya en contra de tu voluntad, y que mi voluntad no irrumpa en lo que tú tienes para con mi vida. Si hay algo, Señor, si existe algo que va a irrumpir en tu voluntad para lo que tú tienes planificado para mí, aléjalo, Señor. Y eso es toma de decisiones, es tomar la decisión correcta de que sea Dios tomando el control de nuestras vidas, que sea Dios direccionándonos en el camino. Bueno, mis amados, vamos a escuchar este tema musical y ya regresamos con ustedes. 10:42. Recordamos nuestros números de contacto: el 0412-865-3751 y 0424-936-3860. Bueno, mis amados, continuamos aquí hablando de la toma de decisiones, de ese proceso de toma de decisiones, ese método que utilizamos para evaluar diferentes opciones y alternativas con el propósito de tomar la mejor decisión y al final llegar al propósito deseado. Es tiempo de tomar decisiones. Estamos viviendo tiempos cruciales donde necesitamos tomar decisiones, donde van a venir tiempos difíciles, quizás, tal vez sí, tal vez no, pero de la mano de Dios los tiempos los vamos a ver desde una perspectiva diferente. Cuando tomamos la decisión en Dios, aprendemos a ver la vida a lo Dios, a como Dios la mira, a como Dios hace, a como Dios obra, y vemos el propósito de Dios en medio de las circunstancias. Por eso que estamos hablando también de la toma de decisiones en medio de los procesos. Y el tomar decisiones, el dejarnos guiar por Dios, se dice fácil, mas no se vive fácil. Los procesos se cuentan, se testifican de una manera tan sencilla, pero en el momento del proceso padecemos terriblemente, y es donde Dios nos lleva a tomar la decisión por Él. Por eso es que el Señor dice: vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y cuando decidimos en Dios, en medio del proceso, en medio de la tribulación, y llegar a Dios, a ese descanso, a ese refugio, a esa protección, a esa dirección, cambia todo proceso. Si nos toca padecer, que sea
de la mano de Dios. Si nos toca triunfar, que sea de la mano de Dios. Pero qué triste es cuando nos toca vivir procesos en nuestra vida sin Dios. Digo que sin Dios nada, con Dios todo. Vamos a tener que vivir muchos procesos. La vida en sí es un proceso, es tiempo de nacer, es tiempo de morir, hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, pero estamos constantemente viviendo procesos de avanzar, procesos de crecimiento, procesos de pérdida, de fracaso, procesos de muerte. Y cuando vivimos esos procesos son terriblemente dolorosos, pero de la mano de Dios, Él es ese bálsamo que alivia y sana nuestros corazones. La dependencia de Dios, la conexión con Dios. Qué importante es tomar la decisión por Dios. Eso cambia nuestra vida y yo creo que todo el que algún día dijo yo decido por Dios puede testificar cómo cambió su vida antes de Dios. Después de Dios hay una diferencia extraordinaria. Padecer en la mano de Dios es otro nivel. Vivir una situación difícil en la mano de Dios es otro nivel. Es así, es así. Y existe algo muy, muy común, ¿no? Me atrevería a decir que un 90, tal vez 80% de las personas toman decisiones basadas en lo natural, en su vida natural, no tomando en cuenta, no siendo consciente de que la decisión que están tomando en lo natural va a afectar su eternidad. Así la decisión que tome, o sea, hay personas que toman la decisión de quitarse la vida, por ejemplo, o sea, eso va a afectar su eternidad, va a estar una eternidad sin la presencia del Señor. Alguien que tome la decisión en lo natural, de repente, de servirle al Señor, también es algo natural, que los demás lo pueden ver con sus ojos naturales, pero está afectando una vida en la eternidad de Dios, en lo espiritual, pues de que vamos a ser plantados en Él. Y hoy estamos viviendo tiempos peligrosos. Nosotros sí, hemos venido con esa palabra desde Brasil, que hoy en la actualidad las naciones de la tierra están siendo conmovidas y estamos viviendo tiempos peligrosos, donde nosotros como hijos de Dios tenemos que estar apercibidos de todo esto. Amén. Y el consejo que le dio el apóstol Pablo a Timoteo ahí en su carta, o sea, después que hace todo ese relatorio de hombres amadores a sí mismos, avaros, perversos, ¿verdad? Dice, a tales evita. O sea, uno tiene que evitar. ¿Por qué? Porque cuando uno está de continuo con una persona que tiene un mensaje de continuo de maldad, de rebelión, de incredulidad, la misma palabra también nos habla de que la fe viene por el oír. Si estamos escuchando cosas negativas, vamos a hablar lo negativo. Si escuchamos de lo eterno de Dios, de la voluntad de Dios, de los principios de Dios, vamos a vivir y establecer el reino de Dios. Amén, así es. Sí, muy buenos días, tengan todas esas bellas y hermosas personas que nos escuchan el día de hoy, aquí con este invitado de lujo, el pastor Merwis Vargas. Gracias una vez más. Y sí, las decisiones tienen un alto grado de importancia en nuestras vidas. ¿Y por qué? Porque es lo que define nuestro futuro y cómo vivimos. Entonces, lo que usted acaba de decir es sumamente importante, porque tomar una decisión desacertada con respecto a tus estudios, con respecto a tu vida, con respecto a tus hijos, a los negocios, eso va a repercutir en todo lo que tú eres como persona. Y el pastor Merwis dijo algo bien interesante que repercute también en la eternidad. Por eso la decisión más importante que pudiéramos tomar es vivir en Cristo. Esa es la decisión más importante, es darle a Cristo ese lugar extraordinario, ese primer lugar en nuestras vidas. Por eso es que estamos tocando este tema tan hermoso, tan precioso, como es la toma de decisiones para que pueda mejorar tu vida. ¿En qué aspectos deberíamos tomar decisiones, pastor? ¿En qué aspectos de nuestra vida que sean cruciales? Bueno, ya venimos tocando el tema, ¿no? De que una primera decisión muy importante es decidir por Cristo. Amén. Vivir para Él. Es una de las primeras decisiones más importantes. Para mí la segunda
decisión más importante es con quién te vas a casar. La tenía en la mente. Porque Acertado. si uno lo pensara bien, si mi esposa lo hubiese pensado bien, Marwe, por favor. Pero es así, son decisiones como lo estamos conversando, que van a repercutir en tu futuro, en tu presente, van a repercutir en tu familia, van a repercutir en tus generaciones. Y por eso tienes que estar bien centrado en este momento de tomar decisiones. Un consejo: en medio de las circunstancias adversas, en medio de las aguas turbias, en medio de la tormenta, no tomes decisiones. Respira profundo, cálmate. ¿Quieres sumergirte en un mar? Ve al mar de Cristo. Sumérgete allí en su presencia, métete allí en sus pies, pataléale, grítale. En el momento en que se bajen las emociones, escúchalo. Qué manera tan interesante de poder tomar decisiones de la mano de Dios. ¿Alguna vez tomó una decisión, pastor, sin la mano de Dios? Sí, bastante. y me tocó asumir realmente como seres humanos, ¿verdad? Tenemos emociones, tenemos temperamentos. Y sobre todo aquellos que son temperamentos sanguíneos, que son explosivos, aquellos que son temperamentos melancólicos, que también son bien así perfeccionistas en todas las cosas. Estos temperamentos hay que tenerlos controlados. Aprovecho para promocionar, ¿no? Recomendar un manual que a mí me ha ayudado bastante. Es el manual del temperamento de Tim LaHaye. Sí. Es muy bueno, muy recomendable, ¿verdad? Que uno primero se tiene que aprender a conocer, porque si tú no te conoces, no conoces las virtudes, el potencial y las debilidades que tú tienes, vas a errar en esta vida. Posiblemente vas a acertar algunas cosas. ¿Por qué? Porque estás desconociendo cuáles son tus límites, cuáles son tus fortalezas. Ahora, de tomar decisiones erradas, sí, las he tomado. Sí. Como seres humanos tenemos esa debilidad de cometer errores, pero bueno es Dios, que Él siempre torna eso amargo por algo dulce. Él toma el desacierto, Él lo toma para enseñarnos a cómo no debemos hacerlo. Es así, por eso es tan importante evaluarse, examinarse, reconocer que somos defectuosos. Que no simplemente es por fuera, sino también en la parte de adentro, en el corazón, en la mente, en las actitudes. Y yo he repetido todos estos días aquí algo que decía el salmista: examíname y muéstrame el camino por donde yo debo andar. Muéstrame qué debo mejorar, muéstrame qué debo hacer, hasta dónde debo ir, qué es lo que tú me estás hablando. Si no lo hacemos, si no le permitimos a Dios que sea Él quien nos cambie, no va a pasar nada. Entonces, eso lo dejamos para otro segmento. Ya vamos a regresar, vamos a ir a publicidad y ya regresamos aquí en Manantial, en tu programa Empoderadas con Merwis Vargas. Son las 10:03 de la mañana. Continuamos aquí en su programa Empoderadas, un programa de mujer y empoderados también. Un programa de mujeres que inspiran mujeres y a hombres también. Entonces, esa es la dinámica de este programa. No solo hablar a las mujeres, sino también a los hombres, a los niños, a los adolescentes, a todo el que pueda escuchar. La dinámica es tratar de enseñar, tratar de ayudar, tratar de seguir, que la persona continúe hacia adelante. Y estábamos tocando un tema antes de ir a publicidad que tiene que ver con examinarme, con evaluarme, con tener esa oportunidad diaria de decir: oye, Señor, ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué aspectos de mi vida tengo yo que cambiar para poder ser una mejor persona, para poder ser un mejor hijo, para poder ser un mejor esposo, para poder ser un mejor ministro del Señor?
Y quedamos eso allí. Y me gustaría que usted compartiera lo que estábamos hablando ahora. De eso que estás ahorita estudiando, que estás poniendo por obra allí en esos magníficos libros. Bien, es interesante ese punto que tocaste de examinarnos, ¿no? Ya que la palabra considero clave acá es humildad. Para mí la humildad es la virtud de reconocer lo bueno que hacemos, pero también la virtud de reconocer lo malo que hacemos, los defectos que tenemos. Eso es la virtud de la humildad, reconocer. Y en esto nosotros tenemos que examinarnos, ¿verdad? Tener esa humildad para reconocer. Ahora, hoy en día podemos visualizar a muchas personas, por así decirlo, que están en la vida, están en la iglesia, que es justamente lo que estoy escribiendo. Puedo hacer la publicidad, ¿verdad? Un momento de publicidad. Nuestra convocatoria Sumergidos en su Presencia tiene que ver con lo que nosotros llamamos los 4 escalones de la prioridad, ¿sí? Que es nuestra comunión con Dios. Muchos relacionan o enfatizan que tienen comunión con Dios por tener una buena relación con los pastores o con los hermanos. Pero esa es la relación que tienes con ellos, pero tú no tienes una comunión íntima con Dios, ¿sí? Entonces tenemos que aplicar Mateo 6:6, ir al lugar secreto. Y no quiere decir que usted tiene que cerrar la puerta y que nadie le toque la puerta, no, sino saber cómo usted está en la intimidad con el Señor. ¿Estás escuchando la voz del Espíritu Santo? ¿Le estás obedeciendo a Él? Porque en ocasiones he visto, y hasta en un momento me tocó vivirlo, esa ambición de querer, ¿no? Esa ambición personal de querer, en el buen sentido de que Dios nos use para su gloria y para su honra. Y nos gusta. ¿No? Y desempolvamos toda la liturgia evangélica. Sí. Oh, amantísimo Padre, úsame, ministrame, háblame. Aquí está tu ministro. Sí, pero resulta ser que hace una semana, hace 3 meses, hace un año, ya Dios te habló y te dijo que hicieras algo. Que perdonaras, que liberaras perdón, que te afirmaras, que consagraras a tu familia, que consagraras a tus hijos, y no lo has hecho. Entonces, si en algo tan sencillo, ¿verdad? Como bendecir a la persona que está a tu lado, porque esta situación país que estamos viviendo actualmente nos lleva a tomar muchas decisiones. Sí. y esta situación actual nos lleva a sacar o todo lo bueno que hay en nuestro corazón o todo lo malo que hay en nuestro corazón. O comparto lo poco de harina que me queda en la tinaja, o simplemente me toca mentir y engañar a mi hermano y decir no tengo. Donde está en tus manos la posibilidad de bendecir a esa persona, de ser ese canal de bendición para esa persona, ¿sí? Entonces allí es donde hay una demanda. O sea, si no somos fieles en eso poquito de compartir el poquito de pan que tienes con tu próximo que está a tu lado, ¿verdad? ¿Cómo vamos a pretender que Dios nos va a dar una palabra, nos va a bendecir en gran manera a nivel financiero, con un abasto, con comercio, si no somos capaces de bendecir a alguien con lo poco cuando estemos en las grandes ligas? No vamos a tener esa disponibilidad. Usted sabe, pastor, que allí vemos la parte cuando Jesús envió a sus discípulos y ellos echaron fuera demonios, hicieron milagros. Y los bichitos venían emocionados delante del Señor. ¡Ay, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro! ¿Cuál es la respuesta del Señor? Alejaos de mí, hacedores de maldad. Por lo que usted está diciendo, por lo que usted comenta, el corazón. ¿Dónde está el corazón? Donde está el corazón, ahí está tu tesoro. Entonces, es una de las cosas que nosotros debemos examinar todos los días por lo que es el corazón. Es engañoso, es emocional. Y cuando nosotros nos dejamos dirigir por las emociones en todos los aspectos de nuestra vida, fracasamos. Me hiciste una pregunta hace, ciertamente, ¿no? Tomando eso del fracaso, me hiciste una pregunta hace un segmento atrás, referente en qué aspecto deberíamos tomar buenas decisiones, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios acerté. Una de la segunda más importante es con quién te vas a casar. Eso, ¿sí? Porque no podemos vivir de apariencia, porque el chico de repente tiene el vehículo,
La chica de repente es una chica prototipo, sí, pero ¿qué hay en el corazón de ellos para Sí. ti? Ellos te están aproximando a Dios, le oraste a Dios, es la respuesta de Dios para tu vida. Es algo muy importante, ¿por qué? Porque hemos visto, mi esposa y yo, en este corto tiempo que tenemos, ¿verdad? En los caminos del Señor, porque nuestra vida es corta. Hemos visto a muchas personas jóvenes que son de testimonios, de altar, e infelizmente tomaron una mala decisión tomando como esposa a una chica equivocada, y en vez de aproximarlo más a la presencia del Señor, perdieron su gracia, se alejaron del altar y están en otros lugares y no donde deberían estar, en el altar del Señor. Sí, y a nosotros, por lo general, nos cuesta un matrimonio donde tú lo ves que está metido con el Señor, de que se ven los frutos, que realmente son una pareja escogida por Dios. Si nos cuesta, si con un roce ya queremos como que, Señor, o te la llevo, te la mando. Imagínate, hacemos? sí, ¿cómo hacemos aquí? ¿Podemos negociar? Entonces, imagínate cuando es esa constante lejanía del Señor, que es lo que usted comenta. Es difícil, es realmente difícil tomar una decisión de con quién te vas a casar. Pero yo creo que de la mano de Dios tenemos la solución perfecta. Yo creo que su esposa oró mucho, pastor. No, con certeza, claro que sí. y sabes que en la vida conyugal siempre van a existir esas diferencias, esos roces, y nosotros los tuvimos bastante. Considero que nosotros no vivimos esa temporada de la luna de miel, no. Sino fue un tiempo de conocernos, hasta que llegó un momento donde Dios quebró. Porque Dios siempre tiene que quebrar algo en nuestras vidas. Dios tiene que romper algo para que de ese algo quebrado pueda surgir algo poderoso, algo hermoso del Señor. Es cuando nos encontrábamos en un momento de crisis emocional, nos estábamos conociendo y ya casados, 3 meses de casados, cruditos, hasta que entendimos algo. ¿Y qué es ese algo? Que no nos conocíamos, teníamos que conocernos, vengo redundando en esto, pero también a reconocer, a aplicar la humildad de nosotros, reconocer cuando deseamos una palabra incorrecta, cuando tomábamos una decisión incorrecta, cuando, a veces tendemos a ser egoístas. Yo estoy bien, pero no sé que por yo estar bien estoy afectando a la persona que está a mi lado. O sea, a mí me gusta hacer esto, pero sin darme cuenta que estoy afectando a la persona que está a mi lado. En esto estoy tomando una mala decisión. ¿Por qué? Una decisión asertiva ya en la vida conyugal es que como cónyuge tienes que cuidar el corazón de tu esposo o de tu esposa. Sí, y eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una decisión, pero el amar es una decisión con poder y mayor. Cuando decidimos amar es con todos los hierros. Cuando decidimos amar tiene que suceder lo que usted acaba de comentar. Cuidar mi corazón y cuidar el corazón de quien es mi cónyuge. Cuando tenemos familia, cuando tenemos hijos, cuidar el corazón de esos hijos. ¿Cómo pudiéramos cuidar ese corazón de los cónyuges? Bien, allí, como vengo hablando de temperamento, ¿verdad? Es conocernos a nosotros y conocer también a nuestro cónyuge. Y en eso de conocer, si yo sé que nosotros lo aplicamos, si yo sé que a mi esposa le afecta que yo me acueste tarde o que practique alguna actividad, si a ella le afecta, no lo practico, no porque esté gobernándome, no, sino por el hecho de que como yo la amo a ella, ¿verdad? Lo hago como un acto de amor. Esto lo aprendimos también investigando en la literatura. Recomiendo también este libro, Los 5 lenguajes del amor. Necesitamos tener tiempo de calidad con nuestro cónyuge. En el material que actualmente estoy trabajando, allí yo hacía una pregunta muy enfática en cuanto a la vida conyugal. O sea, ¿sabes lo que hay en el corazón de tu esposa? ¿Sabes lo que hay en el corazón de tu esposo? O sea, te puedes sorprender. Tú te puedes sorprender al escuchar
¿verdad? Lo que hay en el corazón de tu esposa. Y con esto... Y hago énfasis en esto. Esa es una decisión bien dura también de tomar. Porque allí se nos une el ego, se nos une el orgullo. Y a nosotros los hombres, por naturaleza, nosotros reconocer de que uno está haciendo mal porque uno es el sacerdote, uno es el ministro. El uno miedo, es sí. No, o sea, sabemos que somos los sacerdotes, ellas son la ayuda idónea, pero tenemos que trabajar juntos. En conjunto. Esto es tomar una decisión asertiva, no ser un dictador en la casa que cuando hable la gente tiene que hacer o cuando grite la gente tiene que obedecer. No, o sea, yo escribía lo siguiente, el Espíritu Santo me guiaba a gobernar es amar. El Señor depositaba esto en mi corazón, gobernar es amar. Y con esto creo que nos vamos a un corte, ¿verdad? Sí, correcto. Musical, y ya regresamos, disfruta este tema y ya volvemos más con Empoderadas. Programa Empoderadas a través de Manantial 95.9 FM y con el pastor Merwis Vargas que nos acompaña aquí en cabina y tocando este tema de decisiones, la toma de decisiones, tema que a veces nos cuesta tocar porque nos cuesta tomar decisiones, especialmente cuando son buenas. Cuando son decisiones malas son las más fáciles de tomar, pero cuando nos toca hacer algo bueno, lo pensamos, lo volvemos a pensar, pero quiero que pienses en esta mañana en la mejor decisión y en la decisión más importante para tu vida. Es invitar a Cristo a tu corazón. Invitar a Cristo allí a tu familia, invitar a Cristo a ser parte de todo tu entorno, de todo lo que tú eres, de todo lo que posees. Esa es la mejor invitación que vamos a hacerte a que tomes esta decisión extraordinaria el día de hoy. ¿Por qué? Porque vas a ver tu eternidad en las manos del amado, porque es algo que repercute en el tiempo, trasciende más allá de nuestros pensamientos. No te olvides que los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros. Así que piénsalo allí, analízalo, y en el momento en que tengas la decisión, levanta la mano y di: Cristo, yo te invito a mi corazón, te invito a ser parte de mi vida, inscribe mi nombre allí en el libro de la vida y no permitas que se borre. Y tú verás que Él te va a guiar, te va a ayudar a tomar estas decisiones. Y bueno, y continuamos aquí con el pastor Merwis Vargas, que nos visita una vez más, amigo de la casa y compañero de milicia, porque aquí estamos batallando en este ejército de la fe, tremendo ejército que nos gastamos, que el Padre tiene bien preparado y amoladitos. Aquí estamos. El enemigo se equivocó, ¿viste? Realmente el enemigo se equivocó con querer destruir al hombre. Ese día que se le ocurrió esa brillante idea, que él pensó que era una brillante idea, fue cuando más nos dieron ese valor extraordinario que nos dio nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso hoy estamos fortalecidos, hoy estamos siendo valientes batallando esta batalla. Así que bueno, aquí continuamos con Merwis, que ha tomado decisiones duras, difíciles, en momentos cruciales. Y aquí está con nosotros también compartiendo de esas decisiones. Pero también ha tomado buenas decisiones y decisiones en las que, ahora tengo que mejorar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y ha visto todo eso hermoso que el Señor nos puede dar. Cuéntanos un poco de esas buenas decisiones, pastor, que has tomado. Hemos hablado de las difíciles, de las que es el matrimonio, pero ¿por qué se ríe? Porque es difícil. Pero una buena decisión, ¿qué ha sido para ti una buena decisión aparte de tu matrimonio, aparte de tus hijos? Cuéntanos algo al respecto. Yo te iba a decir casarme, mi esposa. Esa fue de las difíciles. No, pero no por ti. Ella le tocó tomar. ¿Será que sí? No, realmente, bueno, la mejor decisión que he tomado es servir al Señor. Amén. Realmente pude entender que
En Él tenemos propósito y sin Cristo no podemos hacer absolutamente nada. Viviremos sin rumbo, sin dirección y sin tener esa satisfacción personal de que estamos haciendo lo que realmente debíamos hacer, o sea, para lo que nacimos. Correcto. Esa fue mi gran decisión primera. Correcto. La segunda fue casarme. Realmente mi esposa es una mujer extraordinaria, temerosa del Señor. Recuerdo que yo aquella noche, cuando nos confesamos a través de mensajes de texto, nos gustamos. Ay, Dios mío. Primera vez que hago una vigilia solo de oración. Mi hermana está en sintonía. y allí yo recuerdo que el Señor me habló y lo único que trajo fue, lo único que el Señor me dijo fue: ella va a traer alegría a tu alma y contentamiento a tu corazón. Amén. Y a pesar de lo que hemos podido vivir, ha sido la mejor decisión que puedo decir, es casarme, tener a mi esposa, a mi hijo y caminar de la mano con ella en el ministerio, al servicio del Señor. Es otra tercera faceta muy importante, servirle al Señor, ya que infeliz o tristemente muchas personas hoy en día se están dando al casamiento con simple objeto de tener un placer biológico, ¿verdad? Y no viendo el diseño, el propósito de Dios. O sea, ¿por qué nos estamos uniendo? Simplemente por el hecho de formar una familia. Ok, está bien, excelente, es el propósito de Dios. Este es el plan de Dios, formar una familia. Pero más allá, cuando un hombre se une con una mujer, es con el objetivo de establecer también el reino de Dios. Es porque en ello, en el hombre hay un 50% de un potencial y en la mujer está el otro 50%. Y cuando juntos se unen, hacen un 100% que establece una manifestación genuina de lo que Dios quiere traer. Allí pudiéramos ver lo que hay una decisión incompleta. Cuando es simplemente una unión, que es lo que nos está pasando en la actualidad con la juventud. ¿Por qué? Porque ellos simplemente se unen, se atraen sin compromiso. Y tomar la decisión de tener ese compromiso de lo que es ir y firmar en un registro, ir delante de Dios y decirlo: mira, aquí estoy, yo la voy a cuidar así como tú me lo estableciste, yo voy a tener hijos con ella, voy a trabajar. Esa decisión, cuando no se toma con el compromiso que conlleva todo esto, es una decisión incompleta. Lo veo desde ese punto de vista yo. Claro, porque hoy en día, tristemente, o infelizmente, como dicen los brasileños, sí, felizmente, estamos viviendo una generación instantánea. A ellos les gusta todo instantáneo. El jugo instantáneo, una sopa instantánea, 3 minutos en el microondas y ya está listo. Ahora, trayendo esto a lo que estamos platicando acá, en este conversatorio, vemos aún personas dentro de la iglesia que quieren la bendición de Dios, pero no quieren el compromiso con el Señor. No quieren el compromiso, en el caso de los hombres, de ejercer su sacerdocio como hombres, como sacerdotes de la casa y gobernar bien la casa como la Biblia lo demanda. Justamente me encontraba escribiendo y hizo un boom en mi mente, porque cuando vamos a Timoteo, los requisitos para el obispo, ¿verdad? Los versículos 4 y 5 del capítulo 3 son muy resaltantes. O sea, que sepa gobernar bien su casa, porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar los negocios del Señor? Ahora, esto todo el mundo hace un énfasis totalmente, se enfoca que estos requisitos los debe de cumplir únicamente los ministros, los pastores, y no es así. No. Este es un requisito para todo el mundo. Todos necesitamos tener un compromiso en la casa. La mujer necesita tener un compromiso en casa, necesita tener su rol de madre, su rol de esposa, su rol de ama de casa. También los hijos necesitan comprender que tienen deberes y derechos. ¿Cómo un hijo va a demandar de un padre el beneficio, ¿verdad? La bendición de tener unos buenos zapatos, de tener un iPhone, de tener buena ropa, pero no quiere tener el compromiso de obedecer a papá y a mamá? Entonces es allí, esto está completamente errado, pues, errado. Ahora, los jóvenes hoy en día quieren vivir del beneficio
de una vida conyugal. Quieren ese beneficio, la agarradita de mano, ¿verdad? El besito, la caricia, más no quieren el compromiso de presentarse ante las leyes y que ese juez le haga la pregunta, ¿verdad? Sí. Te promete amarla y respetarla en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez. Porque qué bonito es estar con alguien cuando estamos en la abundancia, pero en la escasez ya no te amo, se acabó el amor. No, realmente justamente en los momentos críticos, de hecho, he estado investigando y uno de los mayores boom en la vida conyugal es que de los divorcios, de las dificultades, es a través del requisito, de la parte financiera. Cuando no hay, cuando se entra en una crisis económica, entra la crisis emocional, entran las diferencias, yo te dije que no lo hicieras y lo hiciste, ahora prestaste el dinero, no trabajaste en la empresa. Pare usted de contar. Sí. Ahora, justamente en esos momentos es donde se revela lo que hay en tu corazón. Y si realmente estás comprometido a caminar con esa persona. Si tomaste y es donde tanto el hombre o la mujer se va a dar cuenta si tomó la decisión correcta con la persona que está viviendo. Sí, y obviamos que la toma de decisiones es algo que Dios nos ha dado la oportunidad desde el principio. Y el compromiso es algo que Dios ha establecido con el hombre, porque el primero que se comprometió fue Dios. Él se comprometió a estar con él todos los días de su vida. Ahora tú tienes que tomar la decisión de a quién vas a servir, a quién le vas a entregar tu vida, a quién tú vas a honrar. Entonces creo que esa es una de las cosas que nos está faltando ahorita, siendo que las decisiones afectan todo, como usted lo acaba de decir, la parte económica, la parte deportiva, la parte de la salud, la parte de los estudios, qué voy a estudiar, qué no voy a estudiar, voy al médico, no voy al médico. Todas esas cosas son necesarias para tu beneficio y para el beneficio de los que están a tu alrededor. Por eso una de las cosas de las que nosotros debemos aprender a tomar bien, sabia, correctamente, de la mano de Dios, son las decisiones. Las decisiones, como lo hemos estado ya diciendo, van a repercutir, van a tener su efecto, o positivo o negativo. Y ¿cómo decirlo? Existen edades, por así decirlo, edades donde podemos cometer errores, por así, donde podemos tomar malas decisiones. A los 9, a los 10, a los 15 años podemos tomar una mala decisión. Pero te das cuenta de que va a llegar un momento donde tienes 30, tienes 35, tienes 40 y ya en el nombre de Jesús tienes que acertar porque no puedes ya tomar malas decisiones. Así es, cuando nos desconectamos con Dios empezamos a tomar malas decisiones. Es importante, yo sigo insistiendo en lo mismo, relación, conexión, intimidad con el Altísimo nos lleva a las decisiones correctas en nuestra vida. Y la mejor decisión para nosotros es Cristo Jesús en nuestros corazones, entronando y enseñoreado en cada uno de nosotros. Vamos a escuchar esta música y ya regresamos con más. Cuando son las 10:36, continuamos aquí en Empoderadas, mujeres que inspiran mujeres y a hombres también. Por eso es que también estamos hablándole a esos hombres, a esos sacerdotes, y estamos recordándote también el significado del nombre de Empoderadas. Mucha gente se pregunta, ¿por qué Empoderadas? Porque el hombre, el sacerdote, empodera a su esposa en autoridad, y ese empoderamiento del hombre hacia la mujer nos hace eficientes, eficaces, y esa ayuda idónea para esos hombres de valor, para esos hombres que necesitan esa mujer sabia edificando la casa. Bueno, y quería compartirles algo, ya que estamos hablando de la toma de decisiones, algo que nos enseña la palabra de Dios, y lo perdí. Bueno, gloria a Dios. Esto que es una cita bíblica de que muchos son los proyectos que nosotros tenemos, pero la decisión final la toma el Señor. Cuando nosotros buscamos la dirección de Dios, y aun cuando no buscamos la dirección de Dios, Dios toma la decisión final en nuestras vidas. Dios cambia, pone, quita lo que a Él le place de acuerdo a su propósito. Y por eso es que a veces la mayoría llegamos quebrados, porque Dios
pone circunstancias para que nosotros podamos tomar la decisión correcta, que es Cristo. Bueno, y hemos estado hablando sobre el matrimonio, la decisión acertada del matrimonio. Eso es importantísimo, saber con quién nos vamos a casar, porque es eso. Hablamos de la juventud y ahorita se toma muy a la ligera para casarse. No, señor, usted tiene que ver con quién se está casando. Y si está en los caminos del Señor, más todavía, que su llamado y el llamado de la persona de la que usted cree estar enamorado sean afines. Porque imagínate, te casas tú siendo pastor de una iglesia con una misionera. ¡Wow! ¡Qué conflicto! Ella quiere salir a las naciones, pero tú quieres quedarte en la congregación pastoreando. Entonces, conflictivo. Por eso es que toda toma de decisiones debe ir de la mano de Dios. Si usted no toma la decisión de la mano de Dios, usted puede llegar a tener conflicto. Y sí, podemos tomar decisiones buenas, decisiones malas, pero vamos a vivir las consecuencias del resultado de la decisión que tomamos. Y por eso es que muchas veces vemos la bendición de Dios. Porque el hombre dice, no tomes esa decisión, pero Dios te dice, tómala. Y asumimos en fe y las puertas se abren. ¿Por qué? Porque es parte del propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, no olvide buscar la dirección de Dios. Cuando usted esté en una situación difícil, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Buscar la dirección de Dios. Señor, ¿qué debo hacer? Después, ¿cómo lo hago? Y el Señor, a través de la palabra, a través de la conexión con Él, Él empieza a darnos las directrices de cómo llevar a cabo esta opción en nuestra vida. Recordemos que la toma de decisiones es cuando se nos presentan diferentes alternativas para alcanzar un propósito. Y es necesario la toma de decisiones en cada tiempo. Claro que sí, y sobre todo, me está diciendo, ¿no? Usted lo acaba de decir. En los caminos del Señor, a veces Dios nos lleva en la mayoría de las oportunidades, por caminos inciertos donde nosotros no sabemos dónde vamos a llevar. Ahora, quiero que usted imagine por un momento, usted que está en casa, ¿verdad? O en su trabajo, quiero que imagine por un momento la decisión tan difícil que tuvo que tomar Abraham cuando el padre le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. O sea, fue una decisión sumamente difícil porque Dios no le dijo a Abraham, vas a llegar a tal calle, a la casa número tal, con la familia fulana de tal, y este es el número de teléfono para que los llames. Ellos te van a recibir y aparte, allá a donde te vas a dirigir, te va a esperar una tarjeta donde vas a disfrutar de beneficios mensuales por 2 años. Dios no le dijo eso a Abraham, o sea, simplemente le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y en momentos de tomar decisiones en esta caminada de la fe, necesitamos de una gran porción de fe, porque no vamos a ver delante de nosotros. Y hay una generación de Tomás por allí, ¿verdad? Para creer. Que quieren ver primero la manifestación de la providencia divina de Dios para luego comenzar a caminar. Y lo que no saben es que el mar se va a abrir, la peña va a comenzar a brotar el agua, los acontecimientos van a venir a tu vida, la respuesta de Dios se va a materializar cuando comiences a caminar en fe, cuando te atrevas a creerle a Dios, tomes la decisión por completo osada, una decisión osada de creerle a Dios y de caminar en lo que Él te ha llamado. ¿Por qué? Amén. Por lo general yo digo que un 90% de las personas que se levantan en contra cuando uno quiere asumir un llamado de Dios. Dios llama a alguien a que pastoree, a que ejerza un ministerio evangelístico, un ministerio profético, que son bien trillados actualmente en la iglesia. Nadie va a creerle, pero hay que caminar de la mano con el Señor creyendo de que Él nos ha llamado. Y esta es una toma de decisiones. Una toma de decisión muy importante, creerle al Señor. Amén. A pesar de los procesos. Los procesos duelen, sí duelen. Se los dice a alguien que ha tenido quebrantamientos familiares, que viene de un pasado con mis padres bien difícil, ¿no? Nadie sueña, yo siempre comparto esto, nadie sueña que a los 4 años de edad vas a tener una madre con cáncer, que todos los años tiene que estar siendo intervenida, wow, recibiendo quimioterapias. Nadie sueña con esto, de que tu hermano también tenga cáncer y que los dos estén al borde de la muerte, que tu padre esté trabajando todo el día y que no recibas la atención de ellos. O sea, todo esto
me pudo a mí ver impulsado a no creer en Dios. Sin embargo, me ha mantenido en la fe, ¿sí? Compartía con los pastores iniciando el programa acá, de que tuvimos la experiencia de perder a nuestra hija también acá, antes de salir del país, y fue un proceso amargo, fue un proceso doloroso, pero eso no nos robó la determinación y la decisión de servirle al Señor, porque Jehová dio, Jehová también quitó, sea el nombre del Señor glorificado. O sea, amén, sea cual sea, este es el mensaje para ti que has estado escuchando toda esta mañana, sea cual sea lo que estés viviendo, la crisis que estés enfrentando, sea espiritual, sea emocional, sea financiera, sea conyugal, sea con los hijos, sea con la suegra o con el suegro. Sí, porque hoy no hablamos de las suegras, pero sí, allí tienes que tomar firme la decisión de continuar sirviéndole al Señor, porque de Él va a venir tu auxilio, de Él va a venir la respuesta, y Él es poderoso para restaurar todas las cosas. Amén. Él va a restaurar todo lo pasado. Amén, así es. Y vemos, tú comentaste la historia de Abraham. Abraham no necesitaba salir de donde estaba, porque Abraham estaba cómodo, y Abraham pudo haber dicho: Señor, pero si yo estoy bien aquí, ¿por qué me voy a mover? Y lo mismo, también recordé la parte de cuando el Señor envía a Moisés, después de que lo saca de Egipto otra vez a enfrentarse al faraón, y yo me imagino que Moisés también le habrá dicho al Señor aquí, dándole rienda suelta a la imaginación: pero Señor, si ya yo salí de allá, yo no tengo nada que ver con esa gente, porque yo voy a ir a enfrentarme a ese loco que ese me va a querer matar. Y tuvo que tomar decisiones. Y así hay muchas historias a través de la Biblia que nos muestran la toma de decisiones, lo tremendo que es salir de tu comodidad para hacer la voluntad de Dios. Pero esa es la mejor decisión que podemos tener en nuestras vidas. Y también vemos cómo muchas personas nos dicen: pero no estás bien, Venezuela está en caos, está en crisis, vente para acá, vente para otro país, y Dios no ha dicho nada. Y entonces tú dices: no, estoy pasando trabajo en mi país y aquí me quedo, porque estoy bajo la mano de Dios, bajo la cobertura de Dios, y viviendo en fe, tomando la mejor decisión. Pero qué terrible es cuando tomamos la decisión contrario a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Yo pienso que todo se cierra, todo deja de funcionar, todo se detiene, todo se llena de conflicto. Y como tú contabas, mucha gente les dijo: no, mira, están en el error, no están tomando la decisión correcta. Pero cuando Dios dice lo contrario, esa es la decisión correcta. Es así, es así. En estos días compartía, creo que está escuchándonos José Rojas. Él me compartía: yo soy chef profesional. Y me conmovió, ¿no?, cuando él me decía esto, porque él decía que creo que de España lo estaban esperando para trabajar en un gran restaurante en aquel lugar, y hay que estar empantalonados, hay que estar bien empoderados en la promesa de Dios. Hay que estar bien firme para decir lo que él dijo. Él me dijo: Dios a mí no me ha dicho que me mueva. Dios no me ha dicho que salga de la ciudad, que salga de la nación, correcto, que permanezca aquí. Y si Dios no lo ha dicho, yo continúo estando en este lugar. Así, estando allá, yo vaya a ganar más. Yo prefiero estar acá. ¿Por qué? Porque qué bonito es cuando vivimos en el centro y en la voluntad de Dios. Amén, así es. Y en oportunidades nosotros pensamos, porque siempre evangélicamente, ¿no?, citamos Romanos 12:2, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y a veces consideramos de que siempre nos tiene que favorecer a nosotros. Pero lo corroboro con Romanos 8:28, que dice que para los que amamos a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas nos ayudan a bien. O sea, tengas o no tengas, te ayuda bien. Estés contento o estés feliz, lo que estás viviendo te está formando el carácter. Tengas en la dispensa o no tengas, tengas dinero o no tengas, estuviste ayer en la cima y hoy no estás, eso está formando tu carácter, porque todo es para bien. Algo que compartía con unos líderes en un discipulado era que cada uno de nosotros tiene que aprender a vivir, y no solo a vivir, sino también a disfrutar cada temporada de nuestras vidas. ¿Por qué?
Porque sabemos que hay países que son tropicales, que tienen las 4 estaciones. Y entonces allí se ve la primavera, se ve el otoño, se ve el invierno, se ve el verano, ¿verdad? Nosotros también tenemos que vivir esos momentos de invierno, tenemos que vivir esos momentos de verano en la presencia del Señor, donde usted va a sentir esa sequía espiritual, pero eso no quiere decir que el Señor no esté contigo. El Señor está contigo, Él va de la mano y queremos animarte en este día una vez más a que continúes tomando la extraordinaria y la mejor decisión que es seguir a Cristo. Amén. Ya me despido, creo que vamos a finalizar, ¿verdad? Sí, ya estamos al cierre del programa del día de hoy. Y me quiero despedir de cada uno de ustedes extendiéndoles la invitación, recordando que estábamos promoviendo la convocatoria Sumergidos en su Presencia 2024 acá en la iglesia Hexiba, y va a ser el día de hoy, el día de mañana, pero debido a los designios de Dios que llamó a su presencia a la salmista Sabrina de Proyecto, ¿verdad? No va a ser efectuada la actividad hoy, sino el día de mañana en la iglesia Jehová Sama, ubicada en la Cruz de la Paloma, diagonal al Centro Comercial Las Mercedes. Está una callecita, usted se va bajando allí a una cuadra, está la iglesia en una esquina. Te esperamos el día de mañana a las 4:45. Va a ser un tiempo extraordinario de renuevo, de empoderamiento y sobre todo de consolidación, porque necesitamos ser consolidados en la presencia del Señor. Te esperamos el día de mañana. Amén, así es, excelente. Bueno, muchas gracias, Merwin, Pastor Merwin Vargas. Gracias por su participación el día de hoy, gracias por esa invitación a esta actividad. Dios les bendiga, Dios bendiga a su familia y Dios bendiga su ministerio cada vez más. Agradecidos a Dios por haber podido compartir el día de hoy con usted y agradecido a cada uno de nuestros oyentes que pudieron sintonizar Empoderadas el día de hoy. Dios les bendiga, Dios les guarde y bueno, Dios siga obrando en la vida de cada uno de nosotros para ser multiplicadores de su presencia, de su poder y de su gloria en la ciudad de Maturín. Es necesario impactar Maturín con Cristo, así que no calle su boca, no cierre sus oídos, sea multiplicador de su gloria, porque la palabra nos enseña que no te he dicho que si creyeres verás mi gloria. Entonces vamos a empezar a creer, vamos a empezar a tomar decisiones acertadas en Dios, bajo su mano, bajo su dirección. Bueno, mis amados, hoy laboramos para ustedes con muchísimo amor y bajo la guía del Espíritu Santo. En la dirección general, el apóstol Antonio Quijada. En la dirección de radio, el pastor Jorge Gamboa. En los controles, nuestro amigo y hermano Merwin Vargas. Y en los micrófonos, Pastor Javier Cortés y Roraima de Cortés. Dios les bendiga, Dios les guarde y recuerden, el martes de la cista, sigue a Cristo, no te detengas, entacónate y sigue a Cristo.